Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar la sesión correspondiente al día 7 de mayo de 2021. Y específicamente en la sesión de hoy vamos a referirnos a la relevancia de la arquitectura del software. Y con este ítem se fundamenta la importancia de la arquitectura de software en la reducción de costos, la detección de errores en tiempo y forma, así como también la corrección de posibles fallas antes de llevarse a cabo la implementación del sistema informático dentro de la organización. Han ocurrido catástrofes informáticas cuando el relevamiento de datos no previó algunos detalles y el sistema, pues, se desarrolló en base a ese relevamiento de datos y los errores empezaron a saltar ya en la fase de implementación. En mi caso particular, tuve una experiencia parecida cuando me contrataron en una empresa para desarrollarles a medida. Ellos se dedicaban a administrar alquileres, preferentemente de edificios, ya sea para negocios u oficinas en Ciudad del Este. ¿Verdad? No era tanto en Asunción su fuerte. Y el problema fue que en ningún momento me habían dicho con relación al costo del alquiler que cobraban, que había el legal y el real. ¿Y cuál era la diferencia? Bueno, el real es el que figuraba en unos pagarés que ellos le hacían firmar a los arrendatarios, ¿verdad? Ese era el real. Y el legal, entre comillas, real o el legal, es lo que figuraba en el contrato. Obviamente, ¿verdad? Lo que figuraba en ese contrato era el monto, era menor a lo que estaba, ¿verdad? En los pagarés. Eh, Entiendo, ¿verdad? No quisiera, digamos, también hablar sin fundamento. Eso tenía que ver con algo de evasión probablemente. Eh, y bueno, una vez que ya empezamos a cargar los primeros datos, ¿verdad? Ahí me llama el dueño de la empresa y me dice, bueno, la realidad es que nosotros trabajamos así, de esta manera, me mostró ahí toda la documentación. Y entonces yo le pregunté, primero que entré en corto, ¿verdad? Y segundo le pregunté por qué motivo, razón o circunstancia ya no me había dicho eso desde un primer momento, ¿verdad? Es como que pareciera que no confiaba en mi discreción, ¿verdad? O algo por el estilo. Yo tomé ese lado. El punto es que se tuvo que rediseñar otra vez gran parte del sistema. Lo primero ahora es que tuvimos que rediseñar era la base de datos en donde figuraba y constaba esa información, ¿verdad? Al tocar esa base de datos, lógicamente teníamos que también modificar todos los programas que hacían referencia a esa base de datos. Y otra cosa así, un comentario al margen, ¿verdad? Que me llamó la atención, un comentario al margen, era el tema de lo que ellos llaman expensas. Bueno, por ejemplo, se compartían los gastos de la luz de pasillo, mantenimiento del ascensor, eh, sueldo del conserje, ¿verdad? Y la verdad, la realidad es que ahí en esos ítems ellos alzaban sus costos, ¿verdad? Y eso se tenía que prorratear, ¿verdad? Por cada departamento. Y a su vez, ¿verdad? Dependía otra vez el prorrateo de la superficie de cada departamento. Si yo tenía un departamento, por decir, de 30 metros cuadrados, y otro tenía, ¿verdad? Algo mayor, digamos, 60 metros cuadrados. Bueno, el que tenía mayor superficie pagaba
más expensa que yo, ¿verdad? Y bueno, son cosas que suceden, pero se retrasó ahí la implementación del sistema informático. Se retrasó un tiempo, ¿verdad? Un buen tiempo. Pero bueno, después se hizo funcionar eso, gracias a Dios. Después, otro problema es que ellos tenían aviación, el tema de expensas hacían en Excel a través de macros, ¿verdad? Y puntillosamente comparaban, ¿verdad? Los resultados que daba mi sistema, ¿verdad? Con lo que ellos tenían en paralelo, ¿verdad? Y había así de repente pequeñas diferencias y bueno, yo tenía que mostrar la fórmula, explicar por qué, ¿verdad? Bastante complicada la situación, pero son cosas que suceden, ¿verdad? Y bueno, hay que estar mentalizado cuando uno hace un sistema a medida que pueden ocurrir, ¿verdad? Cierto tipo de problemas. Pero gracias a Dios solucionó. Tiempo después eran dos los dueños, se dividieron, ¿verdad? Y ahora ninguna de las dos empresas existe, no sé qué sucedió ahí, ¿verdad? Pero como yo tenía un contrato, ¿verdad? Y hice mi parte y hice la implementación y después hice mantenimiento un año más, después ya me desligué, ¿verdad? De la organización. En fin, son cosas que suceden, ¿verdad? En la vida profesional de cualquier informático. Bueno, ahora ya sin más preámbulo, vamos a proyectar entonces lo que tenemos previsto para hoy. Bueno, a ver, tengo que venir acá. Muy bien. Antes que transcribir listas de ideas que a veces coinciden y otras señalan características heterogéneas, sintetizaremos las virtudes de la arquitectura de software, articulando las opiniones convergentes de los expertos en el tema. Uno, comunicación mutua. La arquitectura de software representa un alto nivel de abstracción común que la mayoría de los participantes, si no todos, pueden usar como base para crear entendimiento mutuo, formar consenso y comunicarse entre sí. Y es justamente eso lo que nos sucedió, ¿verdad? En el ejemplo que estuve dando, ¿verdad? No hubo esa comunicación mutua, ¿verdad? Digamos que la alta gerencia de la organización se reservó hasta lo último información que consideraba confidencial, pero que era de vital importancia para que el sistema informático pudiera funcionar como corresponde. En sus mejores expresiones, la descripción arquitectónica expone las restricciones del alto nivel sobre el diseño del sistema, así como la justificación de decisiones arquitectónicas fundamentales. 2. Decisiones tempranas del diseño. La arquitectura de software representa la encarnación de las decisiones de diseño más tempranas sobre un sistema. Y esos vínculos tempranos tienen un peso fuera de toda proporción en su gravedad individual con respecto al desarrollo restante del sistema, su servicio en el despliegue y su vida de mantenimiento. La arquitectura representa lo que el método SAAM, una puerta de peaje. El desarrollo no puede proseguir hasta que los participantes involucrados aprueben su diseño. Cuando hablamos de desarrollo, nos estamos refiriendo ya a que entramos ya en la fase en que empezamos a escribir código de los programas, ¿verdad? En base al paso anterior, que es como el relevamiento de datos, ¿verdad? Y bueno, entonces, ¿verdad? Acá en este punto, en donde se toman ya decisiones tempranas, también hay que ser muy cauto y hay que tratar de ser eficaz, ¿verdad? No fallar a la hora de
tomar ciertas decisiones, porque después eso podría tener una incidencia negativa, ¿verdad? Ya en la parte de, no tanto en el desarrollo, sino en la implementación. En la implementación es recién donde empiezan a saltar las cosas. Muchas veces en la implementación suceden cosas tales como que uno diseña ahora el sistema y lo presenta al usuario. Y ahí el usuario empieza a darle, ¿verdad?, un uso o empiezan a utilizarlo de una manera que uno nunca pensó que ellos lo harían, ¿verdad? Y bueno, son de repente contingencias que se dan, ¿verdad? Cómo se le presenta digamos, la aplicación al usuario y el usuario lo utiliza de manera distinta a como nosotros pensamos que tendría que ser. Y en base a eso diseñamos la aplicación, ¿verdad? También ocurren este tipo de situaciones. Y lo más importante también es que cuando se está diseñando, ¿verdad?, un sistema en donde no se tiene que fallar en lo que definimos como llave primaria. ¿Llave primaria de qué? De las aplicaciones. Ejemplo sencillo. Si vamos a implementar un sistema de facturación y control de stock, algo que ya es muy común hoy en día. Bueno, entonces la llave primaria ahí evidentemente tiene que ser el código del artículo, ¿verdad? Hoy en día, ¿verdad?, el código del artículo se toma directamente a través del lector de código de barras. Entonces, la primera parte de la implementación del sistema consistiría en ir, ¿verdad?, tomando cada artículo, ¿verdad?, leer su código a través del lector de código de barras, luego escribir la descripción, ¿verdad?, bien lo más detalladamente posible, después poner, ¿verdad?, la existencia actual y, por ejemplo, nos vamos a escribir ahí proveedor y el nombre completo de ese proveedor. Nosotros tenemos que crear en ese caso una segunda tabla de proveedores. Y en esa tabla de proveedores, a su vez, cada proveedor va a tener su código. El proveedor uno va a ser, por ejemplo, la empresa Mickey, el proveedor 2 digamos que va a ser Ferretería Americana, el proveedor 3 va a ser La Negrita, por decir nomás, y cosas por el estilo. Entonces, cuando voy a cargar proveedor, ¿qué tengo que hacer? Y es cargar el código de ese proveedor. ¿Y cómo hago eso? Primero tengo que crear una tabla de proveedores. Obviamente, cuando voy a cargar el código de proveedor, yo tengo que prever que mi programa no acepte un código que no existe, ¿verdad? Que no ingrese el código de un proveedor que no está en la tabla, ¿verdad? Y así sucesivamente. Bueno, y esos detalles son los que hay que tener muy en cuenta. ¿Cuál va a ser la llave primaria y cómo se van a relacionar entre sí las tablas o bases de datos? Ahí está el quid de la cuestión y la llave del éxito de nuestra implementación. Tercero, restricciones constructivas. Una descripción arquitectónica proporciona buenos principios para el desarrollo, indicando los componentes y las dependencias entre ellos. Por ejemplo, una vista en capas de una arquitectura documenta típicamente los límites de abstracción entre las partes, identificando las principales interfaces y estableciendo la forma en que unas partes pueden interactuar con otras, ¿verdad? Más que hacer un diagrama en capas, ¿verdad? Lo que conviene es tratar de hacerlo en base a niveles. ¿Qué significa eso? Siguiendo con el ejemplo del sistema de facturación y control de stock. Bueno, en el primer nivel vamos a tener ¿qué cosa? Y vamos a tener la tabla que va a contener todo lo inherente a los artículos que vamos a vender. En la segunda tabla tendríamos la tabla de proveedores, ¿verdad? Y obviamente necesitaríamos otras tablas más, dependiendo de qué es lo que queremos también cargar en la tabla de artículos. Y obviamente no puede faltar un archivo de transacciones o movimientos, en donde ahí vamos a cargar,
¿verdad? Todas las transacciones, todas las ventas que hagamos. Y en otro, eso es lo recomendable, cargar todas las mercaderías que se compran. Y ahí ya estamos teniendo 4 tablas, ¿verdad? De una tabla principal, entonces saltamos a 4 tablas que ya estamos teniendo, que ya debemos tener mentalmente diseñado por lo menos, para poder después escribirlo eso en el papel. 4, reutilización o abstracción transferible de un sistema. La arquitectura de software encarna un modelo relativamente pequeño, intelectualmente tratable, de la forma en que un sistema se estructura y sus componentes se entienden entre sí. Este modelo es transferible a través de sistemas. En particular, se puede aplicar a otros sistemas que exhiben requerimientos parecidos y puede promover reutilización en gran escala. El diseño arquitectónico soporta reutilización de grandes componentes o incluso de frameworks en el que se pueden integrar componentes. Bueno, siguiendo siempre con el ejemplo del sistema de facturación y control de stock, ¿verdad? Bueno, nosotros tendríamos que ir pensando, ¿verdad?, en la escalabilidad, la reutilización de la información que tenemos. ¿Y qué es lo que podemos hacer, ¿verdad?, con eso? Aparte de controlar, ¿verdad?, la facturación y, digamos, el control de stock. Y bueno, tenemos que ir pensando ya, por ejemplo, en el área de contabilidad, ¿verdad? Tenemos que ir viendo ya una manera de automatizar los asientos, ¿verdad?, que va a utilizar el sistema contable de la organización. De ese modo, cuando se van generando las transacciones, ya tenemos que ir viendo también cómo generar los asientos para el sistema contable, ¿verdad? ¿Qué más podemos prever ya en ese caso? Y tenemos que prever, por ejemplo, si vamos a pagar en cheque a los proveedores, que es algo que todavía no desapareció del mercado. Es muy común todavía que las transacciones, sobre todo pago a proveedores, se hagan cheque. Entonces también prever ya, ¿verdad?, un subsistemita que se encargue de imprimir los cheques, ¿verdad?, en forma automática. ¿Qué significa eso? Darle código de proveedor, monto del cheque, ¿verdad? Y entonces ya el sistema tiene que imprimir en forma automática esos cheques. Para eso, ahora se retiran de los bancos eh, normalmente como si fueran los cheques formularios continuos. Entonces, cuando yo escribo el monto del cheque y escribo, ¿verdad?, 250.000 guaraníes, en números escribo. Bueno, el sistema tiene que prever para que eso se escriba ya en letras. ¿En dónde? Y en el cheque, ¿verdad? El sistema tiene que prever que también ya se imprima la fecha, ¿verdad? En fin, todo lo que normalmente uno tiene que llenar correctamente en un cheque para que no sea rechazado, ¿verdad?, por el banco. Y además, ¿verdad?, no tenemos que quedarnos ahí con eso de imprimir nomás los cheques. Tenemos que tener, en base a los cheques que vamos emitiendo o que vamos recibiendo, tenemos que tener una forma de automatizar el control de saldo en nuestro banco, ¿verdad?, en nuestras cuentas bancarias, ¿verdad? Entonces, de esa manera, de una cosa sencilla, vamos haciendo crecer nuestro sistema y le vamos añadiendo más aplicaciones, ¿verdad? Y son sistemas integrados. 5. Evolución. La arquitectura de software puede exponer las dimensiones a lo largo de las cuales se puede esperar que evolucione un sistema, haciendo explícitas estas paredes perdurables. Quienes mantienen un sistema pueden comprender mejor las ramificaciones de los cambios y estimar con mayor precisión los costos de las modificaciones. Esas delimitaciones ayudan también a establecer mecanismos de conexión que permiten manejar requerimientos cambiantes de interoperabilidad, prototipado y reutilización. En un mundo globalizado como el nuestro, ¿verdad?, los cambios son muy dinámicos. Entonces, ¿verdad?, nosotros tenemos que tratar de prever que nuestro sistema no solo sea amigable, sino que sea modificable. Permanentemente hay cambios acá en nuestra legislación, ¿verdad? Sobre todo en lo inherente a la parte de tributación, ¿verdad? Así, mirando de afuera, lo primero que uno puede pensar es que nuestras autoridades tocan de oído. ¿Qué significa tocar de oído? Que ni ellos mismos saben hacia dónde se quieren ir.
Un día te salen con una modificación de la ley tal cosa, 15 días después se deroga esa ley y ponen otra en su lugar y bla, 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 ¿verdad? Y así permanentemente era la parte impositiva, la parte legal va cambiando y uno tiene que ir adecuando su aplicación, ¿verdad? A lo que dice la ley, ¿verdad? O si no, de lo contrario, uno va a fracasar, ¿verdad? O sea, el sistema va a fracasar. Ahora, por ejemplo, a nivel de funcionariado público, bueno, hay una ley que está en vigencia que es que el 80% de los viáticos que percibe un empleado tiene que rendir cuenta en base a factura legal, en donde tiene que constar su RUC, ¿verdad? Bueno, y ahí hay problemas, ¿verdad? De repente, si te vas a Ciudad del Este, no hay drama, ¿verdad? Pero si te toca irte a Puerto Casado, ahí no vas a conseguir factura, ahí te vas a ir a quedar en una pensión o en la casa de tu tío, ¿verdad? ¿Y qué factura vas a conseguir? ¿Verdad? En mi caso particular, años atrás estuve en una localidad, ¿verdad? Maravillosa, ¿verdad? Que se llama Cerrito, en el departamento de Ñembucú, en la costa del río Paraná. Bueno, y tiene la playa más linda del Paraguay. No quiero salir fuera de contexto. Son 3 kilómetros de playas naturales, nada que ver con las playas de Encarnación que son artificiales. Aparte, ¿verdad? Hay dos islas que tienen otra vez, unas playas hermosas. Obviamente, para acceder a esa isla hay que ir en una embarcación. Bueno, pero ¿y cuál es lo que era ahí mi problema? Bueno, ahí en el lugar donde nos quedamos con la familia, ¿verdad? No tenía factura. Bueno, ningún negocio en la ciudad tenía factura. Y nosotros tenemos que pagar IRP, ¿verdad? Y bueno, no tuvimos que colaborar ahí, ¿verdad? Porque no había factura en ese lugar. Y ese tipo de cosas están sucediendo ahora, ¿verdad? Son modificaciones que se van haciendo, ¿verdad? Cuando ya la ley ya se implementó y lógicamente las entidades del Estado tienen que adecuar su sistema para que cuando se emitan los viáticos también se tenga que hacer la rendición, ¿verdad? Así como dice la ley, ¿verdad? Y son situaciones cambiantes que se van dando en forma permanente y que se tiene que adecuar el Estado o las empresas del Estado a esas modificaciones. Otra cosa que está sucediendo es que, por ejemplo, pasado cierto monto, ¿verdad? Eso depende de cada empresa. Estamos hablando de empresas del Estado. Pasando cierto monto de las compras que se hacen por caja chica, entonces el que hace la transacción en la parte de informática tiene que actuar como agente de retención. Te copio, vea. ¿Qué significa eso? Bueno, en la práctica se compra algo por 850.000. 800.000 es el límite. Bueno, se compra ese por 850.000 y entonces es lo que corresponde a IVA. No se le da ya a ese negocio, sino que el que se encarga de hacer la transacción, ¿verdad? Tiene que retener ese dinero y después tiene que girarle ya a tributación, ¿verdad? ¿Y qué pasa si es que no hace eso? Y bueno, tiene que pagar una multa de 50.000 guaraníes por cada transacción que no rindió. Obviamente, para ser un agente de retención hay que hacer unos trámites en tributación, ¿verdad? Para que tributación le reconozca a ese ciudadano, no solo como contribuyente IRP, sino también como agente de retención del IVA, ¿verdad? Y son situaciones que se van dando, cambios que se van dando. Yo le estoy mencionando dos ejemplos sencillos, ¿verdad? Para que ustedes tengan una idea de que todo ahora es muy dinámico y un día te salen con una cosa, otro día con otra cosa. Y bueno, y vos como informático tenés que estar preparado para apechugar todos esos cambios y adecuar tu sistema. Punto 6. Análisis. Las descripciones arquitectónicas aportan nuevas oportunidades para el análisis, incluyendo verificaciones de consistencia del sistema, conformidad con las restricciones impuestas por un estilo, conformidad con atributos de calidad, análisis de dependencia y análisis específico de dominio y negocios. Muy bien, voy a dejar de compartir y voy a volver a nuestra aula virtual.
Entonces, ahora hicimos la presentación, ¿verdad? Del capítulo inherente a la semana que estamos iniciando. Bueno, ¿hay alguna duda o consulta sobre el punto, chicos? Después vamos a ir a otras cosas. Pero vamos sobre el punto primero. Pueden abrir micrófono o escribir por chat. De momento ninguna, profe. Ok, gracias, Diego. Bueno, después cuando deje de grabar te voy a preguntarlo, Diego. Pero no es nada personal ni secreto de Estado. Eso es por un lado, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a proyectar otra vez. Bueno, y vamos a irnos a nuestra aula. Esto es lo que ya preparamos para hoy, ¿verdad? Sería la clase 6. A ver, sí, es la clase 6, ¿verdad? Acá tenemos un video que no puede faltar normalmente. Acá tenemos el material con el cual ustedes tienen que familiarizarse, ¿verdad? Y una vez que leen este material, entonces, ¿qué hay que hacer? Y hay que responder este cuestionario 5 que está acá. Bueno, este cuestionario 5 ya está habilitado desde las 00 del día de hoy hasta el 15 de mayo a las 23 horas. Entonces va a haber suficiente tiempo para el efecto. Bueno, eso es por un lado. Por otro lado, ¿verdad? Había yo hecho unos cambios, ¿verdad? Para que los estudiantes que no pudieron completar algún cuestionario lo hicieran. Y bueno, y esa es la consulta que yo le ahora al equipo, porque la verdad yo no miré más, ¿verdad? Yo dejé habilitado y como eso es automático, el cierre es automático, ¿verdad? Entonces, yo no es que estuve ahí pispando quién hizo, quién no hizo, ¿verdad? Y bueno, alguien del equipo ahí se puso al día, es mi consulta. Profe, Sí. eh, el, el cuestionario de la clase anterior, lo que yo no completé, porque tengo que admitir que fui un poco desatento, ¿verdad? Y quise dejar para un poquito más tarde. Y Ujú. tuve un pequeño problema. Viste que yo me conecto por notebook. ¿Y Ah, ya. qué le pasó a mi notebook? Eh, Dejé corriendo un software y una película. Y se sobrecalentó mi tarjeta de video. Y Ujú. le faltaba mantenimiento a los ventiladores de mi no y se fue a la China la placa madre y cuando llegó el límite de la fecha de entrega del último cuestionario ya no pude Ujú. más y hace poco nomás presté una nueva y por eso Ujú. no puedo completar el último cuestionario, el cuestionario ¿Cuál 4. sería? Vamos a irnos al aula, el 4. Sí, sí, El sí, ese 4, no puedo espera. completar. A ver, ¿cuál va el 4? Acá. Sí, Este es, cuestionario 4. cuestionario 4. Sí, 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 Bueno, ese es el y único que me falta. ahora, bueno, vamos a solucionar ya, ahora luego. A ver, pero entonces, bueno, vamos a ver, hoy qué fecha, hoy estamos el 7, vamos a abrir desde mañana, o sea, desde hoy a las 00. Ajá. ¿Está bien? Y hasta el lunes, ¿o qué? ¿Está bien? Estaría genial, profe, muchísimas gracias. Mm, ok. Bueno, esto ya está resuelto, este caso en particular. Ahora voy a volver otra vez acá y voy a consultarle al resto. ¿Alguien más quiere que le habilitemos nuevamente a un cuestionario? Hable ahora o calle para siempre, es la tipo. Bueno, aparentemente mm, ya no hay necesidad de volver a habilitar cuestionario. Bueno, ahora voy a volver otra vez acá un ratito y me voy a bajar esta parte. A ver, acá. Bueno, trabajo académico, ¿verdad? Y vamos a mirar un poquito el formato de presentación, ¿verdad? Bueno, va como mínimo, hablamos de 12 hojas, ¿verdad? Tiene que estar en Word, tipo de letra Arial, tamaño 10, interlineado 1,5, ¿verdad? Después, cómo se va a presentar, y bueno, una carátula y un índice, ahí ya bajamos a 10 luego, ¿verdad? El desarrollo. Después, la introducción, el desarrollo y la conclusión, y la bibliografía o bibliografía. La bibliografía
ya saben, es de un mismo material que todos tienen. Pero si alguien más de repente le agregó algo y entró a la web, entonces sería interesante que también detalle eso. Bueno, presentación en tiempo y forma de este material que va a estar en Word, 50%. Y después la exposición también 50%, ¿verdad? Que vamos a ir viendo después la fecha en donde cada grupo va a exponer. Pero falta todavía para eso, vamos nomás por partes. Bueno, ¿alguna duda con relación a este formato? Ahí están en pantalla, miren bien y pueden hablar. Voy a irme al aula Profe, virtual. Sí, profe, sí. el 15 creo, el 14, ¿no? El 14 va a ser la entrega y la exposición, o otra fecha va a ser la exposición. No, la exposición va a ser después. Ah, Y ok, voy perfecto. a ver, sí, sí, porque hasta fines de junio pues vamos. Entiendo, entiendo. Sí. Y yo voy a averiguar bien, ¿verdad? Porque el otro viernes 14 es feriado. Hoy estuve mirando, ¿verdad? Después porque leí un artículo de prensa, ¿verdad? Y sí, viernes es 14 y sábado es 15. O sea, viernes y sábado son feriados, es la próxima semana. Y yo lo que voy a averiguar ahora en la coordinación es si nosotros vamos a tener o no clases, ¿verdad? Tengo mis dudas de que vayamos a tener clases, pero vamos a comunicarnos, vamos a interactuar a través de nuestro grupo de WhatsApp, que siempre está ahí, ¿verdad? Las 24 horas del día disponible para aclarar las dudas. ¿Les parece? Sí, profe, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra consulta, chicos? Bueno, parece que no hay ya ninguna consulta. Voy a dejar de grabar un poquito. Ahí está.